Imagina estar bajo la lluvia, con el corazón roto, sosteniendo los papeles del divorcio mientras tu mundo se derrumba. Así comienza la historia de Valentina, traicionada por su esposo, humillada por su cruel suegra. Pero, ¿y si la mujer que despreciaron resurge de las cenizas, no solo para sobrevivir, sino para triunfar? Quédate conmigo para descubrir una historia de dolor, venganza y un regreso que te dejará sin palabras. Valentina, una joven diseñadora de moda, es abandonada por su esposo, Alejandro, un abogado ambicioso, y humillada por su suegra, doña Elena, una socialité despiadada. Desesperada, Valentina regresa a su pueblo natal, donde descubre un talento oculto para los negocios y una herencia inesperada. Con astucia y determinación, Valentina se transforma en una poderosa empresaria inmobiliaria, decidida a demostrar su valía y a vengarse de quienes la despreciaron. *** Parte 1. El desengaño en Madrid ***. Las calles de Madrid brillaban bajo la lluvia, reflejando el estado de ánimo sombrío de Valentina. Acababa de salir del juzgado, con los documentos del divorcio apretados en su mano. 3 años de matrimonio se habían desvanecido como un espejismo, dejando tras de sí un vacío doloroso. Valentina, con sus 28 años y una belleza discreta, siempre había soñado con un hogar lleno de amor y armonía junto a Alejandro. Pero la realidad había sido muy diferente. Las ambiciones desmedidas de Alejandro y la constante desaprobación de doña Elena, su madre, habían erosionado su relación hasta el punto de la ruptura. En el juicio, Alejandro apenas la miró a los ojos. Vestía un traje impecable y mostraba una frialdad que le heló el alma. A su lado, doña Elena lucía un abrigo de piel y joyas ostentosas, como si estuviera celebrando una victoria. «No tengo nada más que añadir», dijo Valentina con voz temblorosa cuando el juez le preguntó si tenía alguna objeción. No quería pelear por bienes materiales ni prolongar una agonía innecesaria. Solo deseaba alejarse lo más posible de ese mundo de falsedad y crueldad. Alejandro firmó los papeles sin decir una palabra. Doña Elena, en cambio, no pudo contener su desprecio. «Por fin nos libramos de esta carga», murmuró mientras salían del juzgado. Esas palabras hirieron a Valentina como un latigazo, pero no se permitió derrumbarse. Caminó bajo la lluvia, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con las gotas que resbalaban por su rostro. Su historia con Alejandro había comenzado como un cuento de hadas. Se conocieron en una galería de arte, donde Valentina exponía sus diseños. Alejandro quedó fascinado por su creatividad y sensibilidad. Le prometió amor eterno y una vida llena de felicidad. Valentina confió en él y se entregó por completo a la relación. Pero pronto descubrió que detrás de la fachada de hombre encantador se escondía un ser egoísta y ambicioso, dispuesto a sacrificarlo todo por el éxito. Después de la boda, Valentina se mudó a la lujosa mansión de los del Valle. Doña Elena, desde el primer momento, la trató con desdén. Le reprochaba su origen humilde, su falta de contactos y su escaso interés por la alta sociedad. Alejandro, en lugar de defender a su esposa, se mantenía al margen o, peor aún, se unía a las críticas de su madre. Las grietas en el matrimonio comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. La gota que colmó el vaso fue el descubrimiento de una infidelidad por parte de Alejandro. Un mensaje comprometedor, una llamada sospechosa y, finalmente, una fotografía reveladora confirmaron sus peores sospechas. Cuando Valentina lo confrontó, Alejandro no se disculpó. «No eres suficiente para mí», le dijo con frialdad. «No me culpes, busca a alguien que esté a tu altura». La actitud de doña Elena fue aún más dolorosa. En lugar de condenar la infidelidad de su hijo, la justificó. «Los hombres necesitan aventuras», le dijo a Valentina con una sonrisa cínica. «Si no sabes retener a tu marido, es tu problema». Tras el juicio, Valentina regresó al pequeño apartamento que compartía con una amiga en las afueras de Madrid. Era un espacio modesto, pero lleno de recuerdos y sueños. Allí guardaba sus diseños, sus bocetos y las telas con las que daba vida a sus creaciones. Sentada en el suelo, abrió una caja de madera donde guardaba los recuerdos de su matrimonio. El anillo de bodas, una fotografía de ambos sonriendo y una carta de amor que Alejandro le había escrito. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de rabia. Rabia contra Alejandro, contra doña Elena y contra sí misma por haber sido tan ingenua. Se secó las lágrimas, se levantó y comenzó a empacar sus pertenencias. No sabía a dónde iría, pero tenía claro que no se quedaría en Madrid ni un minuto más. Guardó sus diseños, sus telas y la caja de los recuerdos en una maleta.
Cerró la puerta del apartamento y salió a la calle. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. Valentina respiró hondo y se dirigió a la estación de tren. Tenía un billete para su pueblo natal, un pequeño rincón en la costa andaluza donde había crecido feliz y rodeada de amor. Nadie, ni siquiera doña Elena o Alejandro, imaginaba que esa joven abandonada y humillada estaba a punto de renacer como un ave fénix y a desatar una tormenta de venganza. Parte 2. Regreso a las raíces. 10 días después del divorcio, una furgoneta negra y lujosa se detuvo frente a la humilde casa de los abuelos de Valentina en el pueblo. De ella descendió doña Elena, vestida con un traje de seda y gafas de sol, acompañada de 2 amigas de la alta sociedad. Los vecinos, sorprendidos por la visita, observaban la escena con curiosidad. Doña Elena, sin disimular su desprecio, inspeccionó la casa y el jardín con una mirada crítica. «No me extraña que Valentina haya fracasado», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «Con estos orígenes, era imposible que encajara en nuestra familia». Sus amigas asintieron con hipocresía, comentando lo poco agraciada que era la casa y lo poco refinados que eran los habitantes del pueblo. Doña Elena se dirigió a la puerta y llamó con impaciencia. La abuela de Valentina, una mujer de rostro amable y manos arrugadas, abrió la puerta con cautela. «¿Qué desea, señora?», preguntó con educación. «Vengo a buscar a Valentina», respondió doña Elena con altivez. «Necesito hablar con ella sobre asuntos familiares». La abuela, con tristeza, le informó que Valentina se había marchado hacía unos días y que no sabía dónde se encontraba. Doña Elena, frustrada, insultó a la abuela y a Valentina, acusándolas de ser unas interesadas y unas aprovechadas. «Por suerte, mi hijo se ha librado de esta sanguijuela», gritó antes de marcharse con sus amigas en la furgoneta. Sin que doña Elena lo supiera, Valentina había escuchado la conversación desde la ventana de una casa vecina. La rabia y la indignación la consumían, pero se prometió a sí misma que no se dejaría vencer. Parte 3. El ascenso imparable. Un año después, la costa andaluza era testigo de un evento sin precedentes, la inauguración del complejo turístico Paraíso Escondido, un proyecto ambicioso que prometía revolucionar el sector. La prensa, los empresarios y las autoridades locales se congregaron en el lugar para presenciar el acto. Todos se preguntaban quién era la mente brillante detrás de esta iniciativa. La sorpresa fue mayúscula cuando la presentadora anunció el nombre de la presidenta de la empresa constructora, Valentina Benavides. Vestida con un elegante traje blanco y radiante de seguridad, Valentina subió al escenario y pronunció un discurso inspirador. «Este complejo es un sueño hecho realidad», dijo con voz firme y apasionada. «Un lugar donde la naturaleza y el lujo se combinan para ofrecer una experiencia única e inolvidable». Entre el público, doña Elena observaba la escena con incredulidad. No podía creer que la joven a la que había despreciado y humillado se hubiera transformado en una empresaria exitosa y admirada. Valentina, al notar la presencia de doña Elena, le dirigió una mirada fría y desafiante. Era el momento de la venganza. Parte 4. El desquite. En los meses siguientes, Valentina continuó cosechando éxitos. Sus proyectos inmobiliarios se multiplicaron por toda la costa andaluza, generando empleo y riqueza. Su nombre se convirtió en sinónimo de innovación, calidad y compromiso social. Su historia inspiró a miles de mujeres a luchar por sus sueños y a superar las adversidades. Mientras tanto, la vida de doña Elena se desmoronaba. Su reputación se vio manchada por escándalos financieros y su influencia en la alta sociedad disminuyó considerablemente. Alejandro, arrepentido de haber abandonado a Valentina, intentó reconquistarla, pero ella lo rechazó con desprecio. Finalmente, Valentina organizó una fiesta benéfica en su complejo turístico e invitó a doña Elena. Durante la celebración, Valentina reveló públicamente la verdad sobre su pasado y cómo doña Elena la había humillado y despreciado. La revelación causó un gran revuelo entre los invitados. Doña Elena, avergonzada y humillada, huyó de la fiesta entre abucheos y miradas de reprobación. Valentina, satisfecha, observó cómo su venganza se completaba. Había demostrado su valía, había recuperado su dignidad y había dejado claro que nadie podía pisotearla impunemente. A partir de ese día, Valentina se dedicó a construir un futuro mejor para ella y para su comunidad. Ayudó a jóvenes emprendedores, invirtió en proyectos sociales y se convirtió en un ejemplo de superación y generosidad. Su historia, de cenicienta magnate inmobiliaria,
inspiró a miles de personas a creer en sí mismas y a luchar por sus sueños. La venganza, al final, se había transformado en un acto de amor y esperanza. En las sombras del éxito, la historia de Sofía, los rumores sobre Sofía, ya fueran reales o inventados, alimentaban la curiosidad del público. Se decía que no solo era la directora ejecutiva de la prestigiosa firma de moda, La Elegancia, sino también la verdadera propietaria, preparando un audaz movimiento en el mundo del diseño. Mientras tanto, doña Elena se sentía acorralada. Su hijo, Javier, estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero ahora era su exnuera quien causaba sensación en toda la ciudad. Las amigas que antes se burlaban de Sofía ahora preguntaban con avidez sobre la relación entre ella y la magnate. «Elena, ¿resulta que tu exnuera es una genio?», preguntó una amiga durante una tarde de té, con una curiosidad palpable. Elena solo sonrió forzadamente, con el corazón en llamas. Temía perder la cara, temía las miradas inquisitivas, y sobre todo, temía que Sofía estuviera tramando algo en secreto para vengarse. Desde su elegante oficina, Sofía contemplaba la ciudad bulliciosa. Sobre su escritorio, una lista de invitados para el desfile de lanzamiento de su nueva colección de alta costura era revisada meticulosamente. El nombre de Elena estaba en la lista, no para presumir, sino para que viera hasta dónde había llegado después de superar sus crueles palabras. Sofía no buscaba venganza, solo quería vivir de acuerdo con sus valores. Pero sabía que el próximo desfile sería un punto de inflexión, no solo para la elegancia, sino también para aquellos que la habían menospreciado. Afuera, la ciudad entera esperaba, y Elena, aunque no quisiera, tendría que enfrentarse a una verdad que nunca había imaginado. Parte 6. La máscara se rompe. La mañana antes del desfile de la nueva colección, el ambiente en las oficinas de La Elegancia era vibrante, pero ordenado. Sofía, impecable en un traje pantalón color burdeos, revisaba cada detalle final del evento. Su cabello recogido en un moño elegante, sus ojos llenos de determinación. No sabía que afuera, una pequeña tormenta se acercaba en la forma de su exmarido, Javier. Javier apareció frente a la entrada del prestigioso centro de convenciones donde Sofía estaba teniendo una breve reunión con su equipo. Vestía una camisa arrugada, con ojeras profundas, muy lejos de la imagen impecable de antes. Los rumores sobre el éxito de Sofía le habían llegado, junto con una mezcla de arrepentimiento y codicia. Pensó que, con la riqueza y el estatus actual de Sofía, volver con ella sería una oportunidad para cambiar su vida. Se paró frente a la entrada, respiró hondo y se dijo a sí mismo que solo necesitaba unas pocas palabras dulces para conmover a Sofía. Cuando Sofía salió de la sala de reuniones, un guardia de seguridad corrió apresuradamente para informarle que alguien quería verla. «Dice que es su exmarido, señorita Sofía», dijo el guardia vacilante, con una mirada de lástima. Sofía se detuvo por un segundo, pero luego sonrió levemente, como si hubiera previsto esto. «Déjalo pasar», dijo con voz tranquila. Javier fue conducido a una pequeña sala de espera en el centro de convenciones. Intentó sonreír, pero la mirada de Sofía era fría, sin vacilación alguna. «Sofía, sé que me equivoqué», comenzó Javier, con voz temblorosa, tratando de parecer arrepentido. «Fui tentado momentaneamente. Ahora que tienes tanto éxito, solo quiero disculparme, quiero volver. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad?» Sofía se sentó en una silla, cruzó los brazos y miró directamente a los ojos de Javier. No respondió de inmediato, dejando que el silencio lo incomodara. Luego dijo lentamente, con voz uniforme pero gélida: «Javier, ¿crees que sigo siendo la chica ingenua de antes?» Sacó un fajo de documentos de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Aquí están los mensajes que le enviaste a tu amante. Aquí están las facturas de tus retiros de dinero de nuestra cuenta conjunta. Y aquí», se detuvo, su voz más baja, «está la prueba de que me obligaste a abortar cuando estaba embarazada de nuestro hijo. ¿Tienes algo más que decir?» Javier palideció, sin poder pronunciar una palabra. No esperaba que Sofía hubiera guardado todo, cada detalle doloroso de esos años. «Sofía, yo», tartamudeó, pero Sofía lo interrumpió. «Suficiente, no mereces ninguna oportunidad más», hizo una señal al guardia de seguridad. Dos hombres corpulentos aparecieron, invitando educadamente pero con firmeza a Javier a salir. Intentó gritar algunas palabras, pero las puertas del centro de convenciones se cerraron detrás de él, dejándolo con la humillación. Al mismo tiempo, Elena, que también estaba cerca del centro de convenciones preparándose para el desfile, presenció toda la escena desde lejos.
Estaba parada detrás de una fila de árboles, apretando su bolso, con el rostro enrojecido por la ira, pero en lo profundo de su corazón no solo sentía ira hacia Javier, sino también una impotencia indescriptible. El hijo que tanto había mimado, que consideraba su orgullo, ahora era un fracasado, aferrándose a la exnuera que tanto había despreciado. Elena se dio la vuelta, con pasos pesados, llena de emociones encontradas. Sabía que el desfile de mañana no solo sería un evento de moda, sino también un desafío aún mayor para su orgullo. De vuelta en su oficina, Sofía regresó a su trabajo, como si el encuentro con Javier hubiera sido solo una brisa pasajera. No permitió que el resentimiento la controlara, pero sabía que lo que estaba a punto de suceder haría que aquellos que la habían menospreciado reconsideraran. No porque quisiera vengarse, sino porque quería demostrar que, incluso empujada al fondo, podía levantarse y brillar. Parte 7. La oscuridad detrás del brillo. Los días previos al desfile de la nueva colección, el ambiente en la elegancia se volvió más tenso que nunca. Sofía mantuvo su semblante tranquilo, pero sus ojos brillaban con una concentración absoluta mientras revisaba los informes finales. Los números, los planes y los contratos eran revisados minuciosamente, como un soldado preparándose para la batalla. Sabía que el éxito de la colección no solo era un paso adelante para la elegancia, sino también una afirmación contundente de su propio camino. Pero en medio de ese brillo, una oscuridad se estaba formando silenciosamente. Una tarde, mientras Sofía estaba reunida con su equipo de diseño, don Ricardo, el asesor de confianza de su padre, entró con un rostro serio. Colocó un delgado expediente frente a Sofía y dijo con voz grave: «Sofía, hay problemas. Algunos materiales utilizados en la colección han sido reemplazados por imitaciones de baja calidad y hay signos de sabotaje externo». Sofía frunció el ceño y hojeó rápidamente las páginas del expediente. Los informes mostraban que algunos proveedores habían cancelado repentinamente los contratos y que algunos diseños habían sido dañados intencionalmente. «Esto no es un simple error técnico, alguien está detrás de esto», dijo Sofía. Después de una larga noche trabajando con su equipo, Sofía descubrió una pista. Una empresa rival, Diseños Vanguardia, liderada por don Armando, un hombre de negocios astuto, parecía estar involucrada. Don Armando era conocido por sus tácticas comerciales despiadadas. Cuando se dio cuenta de que la elegancia, bajo el liderazgo de Sofía, se estaba convirtiendo en una gran amenaza, comenzó a actuar. Los movimientos de sabotaje sutiles, desde presionar a los proveedores hasta difundir rumores falsos, llevaban su marca. Sofía se sentó sola en su oficina hasta altas horas de la noche. La luz de la lámpara reflejada en su rostro resaltaba sus ojos pensativos. Recordó la única vez que conoció a don Armando. En un evento de moda hace unos meses, él la había mirado con ojos inquisitivos, con una sonrisa irónica, y le había dicho: «Jovencita, el mundo de la moda no es un lugar para soñar». En ese momento, Sofía solo había sonreído en respuesta, pero entendió que él no la consideraba una oponente digna. Ahora, ese mismo desprecio se estaba convirtiendo en un arma para que Sofía contraatacara. Llamó a don Ricardo y dijo con voz tranquila pero firme: «Ricardo, prepara un equipo legal. Quiero reunir todas las pruebas de lo que ha hecho don Armando. No permitiremos que destruyan la elegancia tan fácilmente». Ricardo asintió al otro lado del teléfono, con voz llena de confianza. «Te pareces más a tu padre de lo que crees. Estaría orgulloso de ti», dijo. Afuera, don Armando, en su lujosa oficina, sonreía satisfecho al escuchar los informes de que la colección de Sofía estaba teniendo problemas. No sabía que Sofía había descubierto su plan y que ella no era la chica fácil de someter que él pensaba. En el corazón de Sofía, la llama de la determinación ardía más fuerte que nunca. No solo luchaba por proteger la elegancia, sino también para demostrar que, por grande que fuera la oscuridad, siempre encontraría la manera de que brillara la luz. Parte 8. La guerra comercial comienza. En los días previos al desfile, el ambiente en la ciudad se volvió sofocante debido a una serie de rumores. Los periódicos sensacionalistas y algunas cuentas de redes sociales comenzaron a difundir información de que la elegancia, bajo la dirección de Sofía, estaba involucrada en un escándalo de plagio y manipulación de diseños. Los artículos, escritos con un tono amargo, llamaban a Sofía una joven pero ambiciosa diseñadora con intenciones oscuras. Algunos incluso se esforzaron por desenterrar el pasado de su padre, distorsionando la historia de su fallecimiento en una muerte por deudas. Sofía se sentó en su oficina, revisando los artículos con un rostro tranquilo,
pero sus manos apretaban con fuerza el borde del escritorio. No estaba sorprendida. Ricardo la había advertido sobre los trucos sucios de don Armando, y este era claramente un ataque premeditado de su parte. «Quieren sacudir la confianza del público antes del desfile», dijo Ricardo en una reunión urgente con el equipo. «Pero Sofía, ¿estás lista?», le preguntó. Sofía sonrió, con los ojos llenos de determinación. «Ricardo, no tengo miedo. Si quieren jugar sucio, responderemos con la verdad», dijo. Inmediatamente convocó al equipo legal y de comunicaciones de La Elegancia. Durante 48 horas, trabajaron sin parar, recopilando pruebas para refutar cada acusación. Los diseños de la colección fueron revisados minuciosamente, las facturas de las transacciones transparentes y los documentos legales fueron preparados para ser publicados ante el público. Al día siguiente, Sofía organizó una conferencia de prensa sorpresa en el centro de convenciones donde se llevaría a cabo el desfile. Se paró frente a docenas de reporteros, las luces del flash parpadeando, pero su voz mantuvo su calidez y sinceridad. «La Elegancia no es solo una firma de moda», dijo, con la mirada recorriendo la sala, sino también el corazón y el alma de un equipo dedicado a brindar un verdadero valor a nuestra comunidad. Los rumores recientes son infundados, y hemos preparado todos los documentos necesarios para demostrar nuestra transparencia», añadió. Hizo una señal, y la gran pantalla detrás de ella comenzó a mostrar documentos, derechos de autor legales, contratos con proveedores e incluso cartas de agradecimiento de organizaciones benéficas a las que La Elegancia ayudaba. La multitud comenzó a murmurar. Algunos reporteros, que habían sido contratados por don Armando para difamar a Sofía, se mostraron incómodos al ver pruebas claras. Sofía continuó, su voz más baja pero poderosa. «No tememos las acusaciones falsas porque la verdad siempre está del lado de quienes hacen lo correcto», dijo. Terminó su discurso con una leve sonrisa, y la sala resonó con aplausos. El resultado de la conferencia de prensa fue un revés espectacular. Comenzaron a aparecer artículos positivos, elogiando la transparencia y la valentía de Sofía. Las acciones de La Elegancia, que se habían visto afectadas por los rumores, se dispararon repentinamente. En las redes sociales, el público comenzó a apoyar a Sofía, llamándola una joven empresaria que no temía enfrentarse a las tormentas. Mientras tanto, Diseños Vanguardia sufrió críticas por sus tácticas mezquinas. En otro rincón de la ciudad, don Armando golpeó con fuerza la mesa al leer las noticias. «Esta chica no es tan simple», murmuró, con los ojos oscurecidos. Se dio cuenta de que Sofía no solo era una joven ambiciosa, sino también una oponente formidable. Pero no se rindió y comenzó a planear un nuevo ataque, aún más peligroso. De vuelta en su oficina, Sofía se sentó en su silla y tomó un sorbo de té caliente después de la conferencia de prensa. Miró por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban en la noche. «Esto es solo el comienzo», se dijo. Sabía que esta guerra comercial no se trataba solo de dinero o reputación, sino también del respeto propio y de los valores que siempre había defendido. No importaba cuán difíciles fueran los tiempos que se avecinaban, Sofía sabía que nunca retrocedería. Parte 9. La verdad expuesta ***. Después de la conferencia de prensa, Sofía y La Elegancia se ganaron aún más el cariño del público. Los artículos que la elogiaban aparecieron en todas partes, y el centro de convenciones se convirtió en el centro de atención, con una gran cantidad de clientes potenciales haciendo reservas antes del desfile. Pero Sofía no se relajó, sabía que don Armando, con su naturaleza vengativa y experiencia comercial, no se detendría tan fácilmente. En silencio, se preparó para los próximos golpes, y esta vez decidió no solo defenderse, sino también contraatacar. En la oficina de La Elegancia, Sofía, junto con Ricardo y el equipo legal, trabajó día y noche. No solo se centraron en proteger la colección, sino que también comenzaron a investigar más a fondo a Diseños Vanguardia. Una pista inesperada apareció cuando un ex empleado de Diseños Vanguardia, descontento con la forma de trabajar de don Armando, se puso en contacto con Sofía. Esta persona reveló que Diseños Vanguardia había estado en connivencia con algunos funcionarios locales para manipular diseños de moda, desde copiar ideas hasta ocultar violaciones de derechos de autor. «Tengo pruebas», dijo la persona por teléfono, con voz temblorosa pero decidida. «Si quieres, te las enviaré». Sofía no dudó y organizó una reunión secreta con esta persona en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Bajo la cálida luz amarilla, el exempleado le entregó un USB que contenía una serie de documentos, correos electrónicos internos,
contratos falsificados e incluso grabaciones de conversaciones entre don Armando y algunos funcionarios. Sofía tomó el USB con el corazón apesadumbrado. No quería usar estas cosas para vengarse, pero sabía que si no actuaba, Diseños Vanguardia continuaría causando daño no solo a la elegancia, sino también a muchas personas inocentes. De vuelta en su oficina, Sofía entregó los documentos al equipo legal, pidiéndoles que verificaran su autenticidad y prepararan un expediente completo. Trabajó con cuidado, sin querer ningún error. Después de muchos días de verificación, el equipo legal confirmó que las pruebas eran válidas. Sofía decidió enviar todo el expediente a las autoridades competentes junto con una breve carta explicando la fuente de los documentos. No hizo pública esta historia en los medios, porque quería que la verdad fuera expuesta de manera justa, sin ser distorsionada en una guerra mediática. Solo unas semanas después, la noticia sacudió la ciudad. Las autoridades iniciaron una investigación a gran escala sobre Diseños Vanguardia. Una serie de funcionarios involucrados fueron convocados, y don Armando se convirtió en el centro de atención. Los principales periódicos informaron sobre el escándalo de Diseños Vanguardia, la opinión pública estaba agitada y aquellos que habían sido oprimidos por Diseños Vanguardia comenzaron a publicar sus historias. Entre los afectados estaba Javier. Resultó que, después de ser expulsado por Sofía del centro de convenciones, don Armando lo había acogido como gerente de una pequeña sucursal de Diseños Vanguardia. Pero cuando estalló el escándalo, Javier también fue investigado por su participación en algunos contratos fraudulentos. Una mañana, la imagen de Javier siendo escoltado fuera de la oficina de Diseños Vanguardia apareció en las noticias de la noche, causando conmoción en toda la ciudad. Muchos no pudieron evitar sorprenderse al saber que el hombre que una vez fue el marido de la diseñadora Sofía había caído en esta situación. Sofía, desde su oficina, vio las noticias en la televisión. No sonrió, ni se mostró triunfal. Simplemente apagó la pantalla en silencio y regresó a su trabajo. Ricardo, sentado frente a ella, dijo suavemente: «No tenías que hacer esto, Sofía. Podrías haberlo dejado pasar». Sofía sonrió levemente, con voz cálida. «Ricardo, no lo hice por venganza. Solo quiero que se corrijan los errores, de lo contrario, muchas otras personas resultarán heridas». Afuera, la tormenta llamada Diseños Vanguardia aún lo arrasaba todo, pero dentro del corazón de Sofía, todo permanecía en paz. Sabía que, por más cruel que fuera el mundo de la moda, siempre mantendría el corazón sincero y la bondad que sus padres le habían enseñado. Parte 10. La caída de doña Elena ***. La tormenta causada por el escándalo de Diseños Vanguardia no solo sacudió a esta empresa, sino que también provocó el colapso de todos los involucrados. A medida que las autoridades intensificaron su investigación, Diseños Vanguardia rápidamente entró en crisis. Los diseños fueron suspendidos, las acciones se desplomaron y los bancos comenzaron a embargar. Javier, que una vez fue ascendido por don Armando, ahora era uno de los más afectados. Pero quien sufrió un shock no menor fue Elena, la madre de Javier, que había puesto toda su fe y relación con la familia de don Armando para mejorar su estatus social. La elegante casa de doña Elena, que una vez fue motivo de orgullo por sus lujosas fiestas, ahora era fría y desolada. Los avisos de embargo fueron pegados frente a la puerta, y las pertenencias de la casa fueron confiscadas gradualmente. Doña Elena se sentó en su sillón favorito, pero ahora no podía mantener su arrogancia de antaño. Su cabello estaba despeinado, sus ojos hundidos y su costoso vestido de seda ahora era solo un lujo sin sentido. Amigos, aquellos que una vez la halagaron, ahora la evitaban sin una palabra de saludo. En su desesperación, doña Elena pensó en Sofía. La imagen de su exnuera, a quien una vez se había burlado como una fracasada, ahora era la única luz en su mente. Escuchó rumores de que Sofía no solo era la dueña de la elegancia, sino también la verdadera propietaria del exitoso imperio La Elegancia. Con una pizca de esperanza, doña Elena decidió ir al centro de convenciones donde se encuentra La Elegancia para pedir ayuda a Sofía. Esa tarde, lloviznaba, trayendo recuerdos del día en que Sofía se marchó de su casa entre lágrimas. Doña Elena se paró frente a la entrada del centro de convenciones. Su paraguas roto no pudo cubrir las gotas de lluvia que le empapaban los hombros. Aquí está la historia transformada y traducida al español, manteniendo la longitud y los valores centrales originales. ***El regreso de la hija pródiga ***. Doña Elena dudó antes de acercarse a la imponente hacienda. La vergüenza la consumía, pero respiró hondo y le dijo al guardia que necesitaba ver a la señora Isabella. Él, con frialdad,
le informó que Isabella estaba ocupada y que no tenía cita. Elena no se rindió. Bajo la lluvia, con la voz temblorosa, insistió: «Por favor, solo necesito un momento. Soy la ex-suegra de Isabella». El guardia, con un atisbo de lástima, se mantuvo firme. Finalmente, una asistente de Isabella la condujo a una pequeña sala de espera. Isabella apareció poco después, vestida con un elegante traje sastre, su rostro sereno aunque denotaba el cansancio de jornadas laborales intensas. Elena, con la mirada gacha, suplicó: «Isabella, sé que me equivoqué. Dije cosas horribles. Ahora lo he perdido todo, la casa, el dinero. Ayúdame, solo esta vez». Sus palabras resonaron en el silencio. Isabella la observó, impasible. Lentamente respondió, con voz suave pero gélida: «Doña Elena, ¿recuerda el día que me fui de su casa? Cuando no tenía nada, usted se burló, diciendo que no era digna. Ahora solo le devuelvo lo que me dio: frialdad». Isabella hizo una pausa, una sombra de dolor cruzó su mirada. «Pero yo no soy como usted, no la dejaré caer en la miseria». Elena levantó la vista, una chispa de esperanza brilló en sus ojos, pero Isabella no añadió nada más. Se giró y le indicó a su asistente que se encargara del resto. Elena salió de la hacienda con el corazón apesadumbrado. No sabía que, tras sus palabras duras, Isabella escondía un corazón generoso y un plan secreto para ayudarla a superar su difícil situación. Pero esa era una historia para el mañana. Por ahora, Elena solo podía caminar bajo la lluvia, cargada de remordimientos tardíos. Parte 11. Una decisión inesperada. Tras el tenso encuentro, Elena regresó a su ahora vacía casa en el barrio. Los lujos que una vez fueron su orgullo habían sido embargados por el banco, quedando apenas unos pocos muebles básicos. Sentada en una vieja silla de madera, miraba por la ventana, donde la luz del sol se desvanecía. Las frías palabras de Isabella resonaban en su mente, pero más aún la corroía el arrepentimiento. Se daba cuenta de que su arrogancia y sus palabras hirientes la habían llevado a esa situación. Mientras tanto, Isabella seguía al frente de su empresa con dedicación absoluta. El lanzamiento exitoso de un nuevo complejo residencial consolidaba su posición en el mercado. Pero, a pesar de su ajetreo, la imagen de Elena bajo la lluvia, suplicando con la cabeza gacha, la inquietaba. No quería que el resentimiento la dominara. Recordaba las palabras de su madre: «La bondad no es debilidad, sino la fuerza para superar las heridas». Una noche, Isabella llamó a Sofía, su amiga de la universidad, quien había sido testigo de sus días difíciles. «Sofía, necesito tu ayuda», dijo Isabella, con voz cálida. «Quiero conseguirle un lugar modesto a doña Elena, pero sin que ella sepa que soy yo. ¿Puedes ayudarme?». Sofía, aunque sorprendida, aceptó de inmediato. Sabía que el corazón de Isabella, a pesar de haber sido profundamente herido, siempre conservaba la compasión. Sofía encontró un pequeño apartamento limpio en las afueras, pagó un año de alquiler por adelantado y lo amuebló con lo básico: una cama, una mesa, sillas y algunos utensilios. Le dijo al propietario que era un regalo de un benefactor anónimo y le pidió que le entregara las llaves a Elena. Cuando Elena recibió la noticia, quedó atónita. Frente al apartamento, con las llaves en la mano, sintió una emoción indescriptible. «¿Quién haría esto por mí?», se preguntaba, aunque en el fondo lo sospechaba. Un día, Sofía, sin querer, reveló el secreto al encontrarse con una conocida en común de Elena. La noticia llegó a oídos de Elena y quedó impactada al saber que Isabella estaba detrás de todo. Elena, sentada en su nuevo hogar, mirando la cama sencilla pero cálida, lloró por primera vez en muchos años. No de autocompasión, sino al darse cuenta de su mezquindad ante la generosidad de Isabella. Su ex nuera, a quien había despreciado, era quien le tendía una mano cuando no tenía nada. Desde su oficina, Isabella, sin saber que su acción secreta había conmovido el corazón de Elena, seguía preparando los nuevos proyectos de su empresa. Pero, en su interior, se había quitado un gran peso de encima. No ayudaba a Elena esperando perdón o agradecimiento, sino porque quería ser fiel a sí misma, una persona fuerte que nunca perdía su bondad. Elena, en su pequeño apartamento, comenzó a reflexionar sobre el pasado. Por primera vez, se preguntó si podía cambiar, si podía vivir de manera diferente para no cargar con el arrepentimiento para siempre. Su viaje, al igual que el de Isabella, apenas comenzaba. Parte 12. El verdadero rostro de la suegra ***.
El modesto apartamento en las afueras se había convertido en el refugio seguro de Elena durante sus días más oscuros. Cada mañana, se levantaba, limpiaba la pequeña habitación, preparaba una taza de té y se sentaba junto a la ventana a observar la tranquila calle. La vida lujosa de antes era solo un recuerdo, pero lo que la atormentaba no era la pérdida de la riqueza, sino la verdad sobre la bondad de Isabella. Saber que su exnuera, a quien había humillado, era quien la estaba ayudando en secreto. Elena no podía dejar de pensar en sus errores. Ya no era la mujer arrogante, siempre mirando por encima del hombro. El golpe de perder la casa, la reputación y la decepción de ver a su hijo hundido la habían transformado. Empezó a trabajar como empleada doméstica, un trabajo que nunca se había imaginado haciendo, ayudando en un pequeño restaurante cerca de su apartamento. El trabajo era duro, pero cada día que pasaba sentía un poco de paz al ganar su propio dinero honradamente. Aprendió a sonreír a los clientes, a dar las gracias y, poco a poco, aprendió a vivir con humildad. Un día, mientras el sol se ponía sobre el complejo residencial, Elena caminó en silencio hacia allí. Ya no vestía trajes de seda ni llevaba collares de perlas. Hoy solo llevaba una camisa vieja y sandalias sencillas. De pie frente a la puerta de la hacienda, respiró hondo y le dijo al guardia: «Quiero ver a la señora Isabella, solo un momento». «No pido nada, solo quiero darle las gracias». El guardia la reconoció de la vez anterior y avisó a Isabella. En su oficina, Isabella estaba revisando los planes de expansión de un nuevo proyecto. Al escuchar que Elena había llegado, se detuvo, con una mirada de sorpresa en sus ojos. Asintió, indicándole al guardia que la dejara pasar. Cuando Elena entró en la pequeña sala de estar, Isabella se levantó. Sus ojos todavía estaban tranquilos, pero ya no tenían la frialdad del encuentro anterior. Elena bajó la cabeza, su voz temblaba pero era sincera. «Isabella, sé que no merezco ser perdonada. Me equivoqué, dije palabras crueles, te desprecié. Pero hoy no vengo a pedir nada. Solo quiero pedir perdón y agradecerte por ayudarme cuando no tenía nada». Se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que realmente me arrepiento». Isabella escuchó, su corazón se conmovió. No esperaba que Elena, una mujer tan orgullosa que nunca admitía sus errores, estuviera frente a ella con tanta sinceridad. Sonrió levemente, con voz cálida: «Doña Elena, no guardo rencor. La ayudé no porque quería que estuviera en deuda conmigo, sino porque creo que todos merecen una oportunidad para empezar de nuevo. Le agradezco que haya venido hoy». Elena asintió de nuevo, las lágrimas corrían por sus mejillas. No dijo nada más, solo se dio la vuelta en silencio, caminando con un paso más ligero que cuando llegó. Dentro de ella, un nuevo brote estaba germinando, no de orgullo o ambición, sino de un deseo de vivir una vida mejor para expiar sus errores pasados. Isabella, desde la ventana de su oficina, observó cómo la figura de Elena se desvanecía en la puesta de sol. No dijo nada, pero en su corazón una pequeña esquina del doloroso pasado se había cerrado, dando paso a la paz. Parte 13. Volviendo a empezar desde cero. El tiempo pasó y la ciudad recuperó gradualmente su ritmo habitual después del escándalo de la familia Trías. Los caminos que conducían al complejo residencial seguían bulliciosos. Pero ahora, el nombre de Isabella se había convertido en un símbolo de resistencia y éxito. Mientras tanto, Víctor, que había sido el centro de ambiciones y errores, se enfrentaba a una realidad más dura que nunca. Después de ser escoltado fuera de las oficinas de su familia por su relación con contratos fraudulentos, Víctor fue condenado a una corta pena de prisión. Cuando salió, no tenía nada en sus manos. La casa de su madre había sido embargada por el banco. Los amigos que lo habían halagado lo habían abandonado y hasta su nueva esposa, la hija de la familia Trías, había roto todo contacto después de que su familia se derrumbara. Víctor se había convertido en un vagabundo sin hogar en la misma ciudad donde una vez había vivido con orgullo. Una tarde, Víctor fue al pequeño apartamento de Elena. Esperaba que su madre lo recibiera como antes. Pero esta vez Elena ya no era la madre que consentía a su hijo como antes. Se sentó en la silla de madera de la habitación, mirando a Víctor con ojos llenos de dolor y determinación. «Víctor, ya no tengo nada que darte», dijo. Su voz era baja pero firme. «Tú elegiste tu camino y ahora tienes que caminarlo solo. No puedo y no quiero dejar que dependas de nadie más, ni siquiera de Isabella». Víctor se quedó atónito. No esperaba que su madre, que siempre lo había defendido sin importar lo que hiciera, dijera esas palabras. «Madre,
Sé que me equivoqué, solo quiero ver a Isabella, pedirle perdón, dijo con voz quebrada. Pero Elena negó con la cabeza. Isabella ya no es alguien a quien puedas acercarte para aprovecharte. Ella ha hecho demasiado por mí y no permitiré que la lastimes de nuevo. Sin rendirse, Víctor fue al complejo residencial donde sabía que Isabella trabajaba. Se paró frente a la puerta, con la ropa desordenada, el rostro demacrado y gritó el nombre de Isabella con la esperanza de verla. Isabella, sé que me equivoqué, por favor dame una oportunidad. Pero sus gritos solo resonaron en el espacio vacío. El equipo de seguridad apareció rápidamente, invitándolo a marcharse de manera cortés pero firme. Uno de los guardias que lo había visto ser expulsado antes sacudió la cabeza en silencio, pensó que debería haber parado hace mucho tiempo. Isabella, desde su oficina en el piso superior, fue informada de lo sucedido, pero no se presentó. Se limitó a mirar en silencio por la ventana, viendo cómo se llevaban a Víctor. En su corazón no había odio, solo un poco de lástima por el hombre que había sido su marido. Entendía que Víctor, como Elena antes, tenía que aprender a afrontar las consecuencias de sus acciones. Volvió a su escritorio, continuando revisando el plan del nuevo proyecto. Como si la aparición de Víctor fuera solo una brisa pasajera. Elena, en su pequeño apartamento, comenzó un nuevo día con su trabajo en el restaurante. Limpiaba las mesas, servía a los clientes y, por primera vez, sentía alegría por las cosas sencillas. Ya no soñaba con los días de lujo, solo esperaba vivir una vida decente para expiar sus errores pasados. Y en un pequeño rincón de su corazón, la imagen de Isabella seguía siendo una fuente de motivación para seguir adelante. Parte 14. La fiesta de la ganadora. 2 años después de que Isabella se presentara ante el tribunal con los ojos llorosos, la ciudad ahora la mencionaba con admiración y respeto. Su empresa, bajo su liderazgo, no solo se había convertido en la empresa inmobiliaria líder en la provincia, sino que también se había expandido a muchas otras ciudades importantes. El complejo residencial se había convertido en un símbolo de lujo y calidad. Pero más que eso, era un testimonio del extraordinario espíritu de una joven que había sido hundida hasta lo más profundo. Para celebrar el 2º aniversario del renacimiento de su empresa, Isabella organizó una gran fiesta en el complejo residencial. El salón de banquetes estaba lujosamente decorado con luces doradas cálidas, flores frescas y música suave. Los invitados eran socios, empleados y también personas que habían acompañado a Isabella en su difícil camino. Los medios de comunicación se reunieron, las cámaras brillaban constantemente y los principales periódicos estaban listos para publicar titulares como «La exnuera se convierte en la empresaria más poderosa de la provincia». Isabella apareció con un vestido de noche verde esmeralda, sencillo pero elegante, con el cabello suelto y una sonrisa radiante. Subió al podio, su cálida voz resonó por todo el salón. Gracias a todos por estar aquí hoy. En los últimos 2 años, mi empresa no solo ha sido mi historia, sino también la historia de quienes han confiado y me han acompañado. No solo construimos casas, sino que también construimos sueños y esperanza. El auditorio estalló en aplausos atronadores. Los ojos de todos estaban puestos en ella con admiración. Entre la multitud había rostros familiares para Isabella, pero ahora la miraban con otros ojos. Algunos de los que se habían reído de ella cuando era la nuera pobre ahora se quedaban en silencio en la esquina de la habitación, tratando de esbozar una sonrisa fingida cuando Isabella pasaba. Otros, que habían halagado a Elena, ahora elogiaban a Isabella con palabras floridas sobre su éxito, pero Isabella se limitaba a sonreír con cortesía, sin prestarles atención. Sabía que el verdadero valor estaba en quienes habían estado con ella cuando no tenía nada. Sofía, la amiga de Isabella, susurró a su lado: «Mira, toda la ciudad está hablando de ti, ¿cómo te sientes?» Isabella se echó a reír, con los ojos brillantes. «Solo me siento agradecida, Sofía. Agradecida por no haber caído y por tener a gente como tú a mi lado». Sofía le apretó suavemente la mano y las dos levantaron sus copas, como para celebrar no solo el éxito, sino también su duradera amistad. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche con historias, risas y nuevos proyectos compartidos. Los periódicos de la mañana siguiente estaban llenos de imágenes de Isabella con titulares que la elogiaban de pies a cabeza. «Joven empresaria inspira a millones». Pero Isabella no leyó demasiado, se limitó a guardar los artículos en un rincón de su escritorio como un recuerdo del viaje que había realizado. En su corazón, esta fiesta no era para presumir ni para demostrar nada. Era una forma de agradecer a quienes habían creído en ella y un recordatorio de lo lejos que había llegado desde sus días más oscuros.
Cuando las luces de la fiesta se atenuaron, Isabella se paró en el balcón mirando la hacienda iluminada en la noche. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió la paz que había recuperado después de tantas tormentas. *** Parte 15. Cerrando un capítulo, comenzando de nuevo ***. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana de la oficina de Isabella, cubriendo su rostro con una suave capa de luz. Hoy estaba preparando su equipaje para un largo viaje de negocios al extranjero, donde se reuniría con socios internacionales para expandir la influencia de su empresa. La pequeña maleta estaba en una esquina de la habitación, junto con el collar de plata que había pertenecido a su madre y que siempre llevaba consigo como recordatorio de los días difíciles que había superado. Isabella se paró frente a la ventana mirando el complejo residencial, sintiéndose ligera. En los últimos 2 años, había convertido el dolor en motivación, el desprecio en una llama para seguir adelante. No solo había reconstruido su empresa desde las cenizas, sino que también había creado un nuevo legado. Una empresa no solo exitosa en términos de negocios, sino que también aportaba valor a la comunidad. Sus residencias no solo eran hogares, sino también lugares donde cientos de familias encontraban esperanza y tranquilidad. Pero para Isabella, el mayor éxito no era la fama ni el dinero, sino el hecho de que había mantenido su corazón intacto. Un corazón todavía lleno de bondad, a pesar de haber sufrido tantas heridas. Antes de salir de la residencia, Isabella se detuvo por última vez frente al gran cartel con el nombre de su empresa, donde comenzó su sueño. Lo tocó suavemente y sonrió. Un joven empleado que pasaba por allí, le preguntó con curiosidad: «Jefa, ¿cree que ha ganado esta batalla?». Isabella se giró, sus ojos brillaron y su voz era cálida pero firme. «No me vengué ni traté de vencer a nadie. Solo viví a la altura de lo que tengo». Eso era lo importante. Subió al coche, dejando atrás el complejo residencial bañado por la luz del amanecer. El coche partió para llevarla a un nuevo viaje, donde seguiría escribiendo sueños aún más grandes. Dejando atrás a la ciudad, seguía hablando de ella como un símbolo. Solo quería ser fiel a sí misma, como lo había sido desde aquellos días en que no tenía nada. Isabella no era la vencedora de una guerra de venganza, ni tampoco alguien que estaba en la cima mirando hacia abajo a los demás. Isabella era solo una chica que se atrevió a levantarse después de haber sido derribada hasta lo más profundo, que se atrevió a amar y perdonar incluso cuando su corazón había sangrado. Su historia es una prueba de que, por dura que sea la vida, la resiliencia y la bondad siempre nos guiarán hacia nuevos horizontes.